Yo soy Rodrigo Cañete y les quiero presentar la nueva pastela que, si no me equivoco, la primera de este año fue de esta temporada, fue la dedicada al artista argentino en Bahía Caribe. Luego nos dedicamos a Nicola Costantino. Luego hicimos una pastela que para mí es seminal en términos de mi proyecto de crítica de arte, en tanto y en cuan puso en contexto de sus condiciones de existencia en la designación de Inés Katzenstein como curadora de arte latinoamericano en el MoMA. ¿Qué significa hoy ser modernista y participar de esa institución? ¿Quién le paga el sueldo? Y esto, ¿qué consecuencias tiene para un tipo de arte como el arte abstracto, que es el que la coleccionista que le paga el sueldo, Patricia Fels de Cisneros? ¿Qué consecuencias tiene para un tipo de arte que, como el latinoamericano, que tiene que tomar cierta conciencia del contexto social? Y que para esta coleccionista directamente eso parecería ser mala palabra. Con lo cual, bueno, esto nos permitió ya colocar a Inés Katzenstein en un contexto muy específico, y durante los últimos meses se generaron las condiciones para que el proyecto de Andrea Yunta de exploración de un arte feminista pudieran alcanzar el siguiente nivel, tras que ella co-curara la muestra de Radical Women en el Hammer Museum y en el Museo de Brooklyn, que es un verdadero archivo que hasta ahora era inexistente de lo que es el arte feminista. Because the system is so biased and so restrictive, so much wonderful art has been completely unnoticed. The fact is that because they're women, they haven't been seen. They deserve a chance to be highlighted in an important way. Lo que puede verse en esta exposición es la emergencia de un cuerpo nuevo, un cuerpo desmarcado respecto de los criterios patriarcales que habían representado el cuerpo femenino. The very fabric of the city of Los Angeles is constituted by Latin American women, Latina women, and Chicana women. This exhibition, it's filling a void. You know, this is also part of our culture, and I think this is going to be a show that reveals a part of us. Y aprovechando un poco, yo creo que la oportunidad que le generaba todo esto, y que le generaba sobre todo el debate sobre la legalización del aborto, en la que ella participó con una serie de acciones, performances o de protestas respecto de la desigualdad en la representación de artistas mujeres en la Argentina, Andrea Yunta publica un libro al que yo le dediqué un LAM Podcast, el LAM Podcast sobre feminismo y arte en Latinoamérica, y esto era una oportunidad para poder entender cómo el arte feminista había aportado en un contexto que podríamos llamar de arte posmoderno o de diálogo con ese modernismo que ya, a los fines de lo que quiero plantear, y quiero que empiecen a tomar seriamente estas pastelas como documentos de un tipo de crítica que realmente no existe en la Argentina, sí en Latinoamérica, pero digamos no existe con este nivel de claridad, y que por supuesto es algo que yo voy a expander en mi libro, que sale el año que viene por Random House, así que todos ahorren para apoyar a la crítica nacional. Pero bueno, lo que me interesa en este caso es que vean estas pastelas como de alguna forma parte del mapeo que yo estoy haciendo de los críticos argentinos en relación a la producción de arte y los artistas que de alguna forma quedaron atados a ellos o vinculados a sus proyectos. Si en el caso de
Inés Katzenstein, estamos hablando de un tipo de arte que es modernista y culposo, ya que hablar de ese tipo de modernismo es el gran problema que tienen instituciones como el MoMA o la Tate en este momento, que insisten en canonizar un tipo de canon, valga la redundancia, que ya es muy difícil de sostener. Y esto de alguna forma es el mandato que tiene Inés Katzenstein en el MoMA, por eso es muy interesante ver qué va a pasar ahí. Pero el problema que tenemos con el otro extremo, que yo pondría en el otro extremo nuestro mapeo de los críticos argentinos, pondría en el otro extremo de los curadores argentinos, no son críticos, los curadores argentinos, yo pondría en el otro extremo a una crítica que es Andrea Yunta, quien corre el riesgo de transformar cualquier dato sociológico e incluso cualquier biografismo en una obra de arte. Es decir, y esto nos puede llevar a las discusiones de la revista Octubre en términos del postestructuralismo, pero creo que el modo en el que Andrea Yunta digiere el postestructuralismo es muy poco sofisticado y hace que caiga en esta tentación de transformar cualquier referencia a elementos sociológicos de desigualdad de la mujer expresados a través de el cuerpo como iconografía en un objeto valioso artísticamente. Y esto creo que plantea un serio problema y es el tema de nuestra pastela del día de hoy. Así que espero que la disfruten. Me había olvidado de la pastela de Ida Skillen. Quiere decir que esta es la quinta pastela de la temporada. Caribe, Costantino, Inés Katzenstein y Ida Skillen, que es un ejemplo perfecto de cómo el modo en el que Andrea Yunta entiende al arte feminista solo tiene que ver con o la representación del cuerpo o el registro de acciones sociológicas o políticas que involucran algún tipo de manifestación feminista. ¿Dónde pondríamos a Ida Skillen en este contexto? Por eso me pareció que era una muy buena introducción y espero que lo disfruten y que esto vaya aportando a un entendimiento mucho más sofisticado de lo que es el arte argentino, que yo creo que en mi proyecto, por lo menos ya en su quinto año, estamos lográndolo y el próximo año, en el año sexto, vamos a tener el libro. Espero que sea el primero, pero espero que lo disfruten. El feminicidio fue y ha sido un fenómeno mundial. En Latinoamérica esto es evidente. En ocasión de una visita a Buenos Aires en el 2010, captó mi atención la asiduidad con la que las noticias de mujeres prendidas a fuego o asesinadas se sucedían en la televisión. Esta ola de feminicidios provocó que en el 2015 se diera el puntapié inicial al movimiento Ni Una Menos, nombre tomado de un poema de la mexicana Susana Chávez, inspirado en los asesinatos de Ciudad Juárez. El 15 de junio de ese año, más de 300.000 argentinos salieron a la calle para llamar la atención sobre este problema. Unos meses más tarde, el 19 de octubre del 2016, tuvo lugar una huelga de 1 hora inspirada en las feministas de Polonia. La problemática cuestión de la autonomía femenina se puso en blanco sobre negro cuando, a pesar de haber aprobado en el 2010 el matrimonio igualitario, el aborto voluntario fue finalmente rechazado por el Senado Nacional al cierre de esta pastela. En el 2017 y en vísperas de las olas de denuncias que, comenzando con el caso de Harvey Weinstein, sacudirían la opinión pública y pondrían definitivamente el tema de la igualdad de género en la agenda, tenía lugar primero en el Hammer Museum de Los Ángeles y luego en el Brooklyn Museum de Nueva York la muestra Radical Women, Latin American Art 1960-1985, curada por la venezolana Cecilia Fajardo Gil y por la argentina Andrea Yunta.
La misma es relevante ya que constituye el primer archivo sistemático del arte feminista de la región, hecho por mujeres, que en muchos casos, vale la pena aclarar, no se habían propuesto hacer arte feminista. Con una sociedad movilizada por el debate en torno a la legalización del aborto, Andrea Yunta publicó Feminismo y Arte Latinoamericano, historias de artistas que emanciparon el cuerpo, en el que se podía pensar que pasaría de la enunciación del archivo al análisis. Y ese análisis es el que me interesa explorar en esta pastela. El arte feminista debe ser puesto en el contexto de los avances ocurridos en Estados Unidos hacia fines de la década del 60. Aquellos que procuraron definir un estilo femenino dijeron que ese tipo de arte era de tamaño pequeño, ya que las mujeres artistas eran relegadas por sus parejas hombres a la cocina o al dormitorio, reservando los estudios para ellos. Ese estilo femenino incluía el uso de materiales artesanales y técnicas identificadas con la mujer al tiempo que abordaban temas personales. Este tipo de definición es esencialista y se construye por oposición a la estética formalista del minimalismo y el cerebralismo del modernismo en general. El arte de performance feminista fue por su parte influido por artistas como Pito Acconci y Bruce Nauman para alejarse de su neutralidad modernista incorporando elementos autobiográficos, mitos y una actitud abiertamente política orientada a la comunicación de un mensaje que tiene que ser lo más claro posible. Así, en 1972, en el seno de la Woman House, se comienza a producir un tipo de performance autobiográfica feminista, entre cuyos exponentes está, por ejemplo, Faith Wilding, quien repite a modo de mantra la palabra waiting, a la que constituye como el verbo femenino por antonomasia, ya que el ser femenino siempre debe esperar pasivamente. Así, Wilding recita eventos en los que las mujeres esperan para poder usar un corpiño, ser llevadas a una fiesta, ser sacadas a bailar, a que llegue el hombre indicado, alcanzar el orgasmo, etc. Waiting for someone to hold me. Waiting for someone to feed me. Waiting for someone to change my diaper. Waiting to crawl, to walk. Waiting to talk. Waiting to wear my frilly dress. Waiting to be a pretty girl. Waiting to sit on Daddy's lap. Waiting. Waiting. Waiting for my breasts to develop. Waiting to wear a bra. Waiting to menstruate. Waiting to read forbidden books. Waiting to go to a party. To be asked to dance close. Waiting to be beautiful. Waiting for the secret. Waiting for life to begin. Waiting. Por su parte, Eleanor Antin usa la pantalla de video como pintura representacional, al concebir el monitor de video como el espejo en el que la mujer construye su apariencia pública y privada. Hannah Wilke, en SOS Stratification Object Series, pega pequeñas esculturas hechas con chicle masticado sobre su cuerpo. En 1972, en una performance de 1 hora y media, Lucy Chicago, Aviva Ramani y Sandra Orgel y Susan Lacey relatan con una voz en off la experiencia de mujeres describiendo la experiencia de la violación. Todo esto llevó a que en 1977 tuviera lugar la performance protesta Mourning and Rage de Susan Lacey y Leslie Labovitz, tras la serie de asesinatos y violaciones del estrangulador de Hillside en Los Ángeles. I am here for the 10 women who were raped and strangled between October 13th and November 29th. In memory of our sisters, we fight back! I am here for the 388 women who have been raped in Los Angeles between October 18th and November 29th. In memory of our sisters, we
I am here for the 4,033 women who have been raped in LA last year. In memory of our sisters, we fight back! I am here for the 500,000 women who are being beaten in their own homes. In memory of our sisters, we fight back! En ella, un grupo de mujeres maneja un coche fúnebre hasta el ayuntamiento de esa ciudad para dar discursos delante de 10 mujeres de luto en las escaleras del edificio. Esta performance es un antecedente directo de la oleada de protestas que desde 2015 han venido ocurriendo en la Argentina. Por su parte, en New York, en 1963, un artista como Carolee Schneemann tematizaba a la gran diosa en su performance I, Body, en la que transformó su loft en un ambiente con espejos rotos, vidrios, fotos y paraguas, para finalmente colocar su propio cuerpo de manera chamánica en medio de pintura, grasa, tiza y serpientes vivas. 2 años más tarde, en Fuses, se filmaba con su pareja teniendo sexo y entre las imágenes aparece un pene que se metamorfosea en una vagina manchada de sangre menstrual. Finalmente, en 1976 presenta Interior Scroll, en donde lee de un papel que saca de su vagina. En esos años, más específicamente entre 1973 y 1979, Judy Chicago presenta The Dinner Party, una mesa en forma de triángulo con claras alusiones vaginales en el que se dispusieron 39 lugares, cada uno con un plato de cerámica con un retrato de una mujer históricamente significativa. En 1974, Nancy Spieber presenta Torture in Chile, en donde comienza a vincular la cuestión del cuerpo con cuestiones políticas más abarcativas, acercándose a la problemática de nuestra región. Críticas como Lucy Lippard o Miriam Shapiro atacaban al minimalismo por no incluir la experiencia biográfica del artista y limitarse a ser impersonal, rechazando también la proscripción formalista de la teatricalidad reclamada como condición sine qua non del buen arte por prohombres del modernismo como Michael Fried o Clement Greenberg. En este sentido, puede decirse que el arte feminista hizo mucho por la muerte del modernismo. En tanto arte personal, el arte feminista usó al cuerpo, y más específicamente a la vagina, la menstruación, el lenguaje corporal, el embarazo como medios de expresión. Muchas de estas artistas con antecedentes en el surrealismo y en las obras de precursoras como Georgia O'Keeffe, Louise Bourgeois o Eva Hesse crearon imágenes centralizadas con formas vaginales estrictamente simétricas en donde las alusiones a la biología femenina era constante. Desde el punto de vista de los materiales, hay en las artistas de fines de los 60 una tendencia al uso de materiales considerados por el mundo del arte como bajos, como los quilts, por ejemplo, que eran considerados como símbolos de cómo las mujeres superaban la adversidad. Lo que, sin embargo, une la primera parte de lo que quiero decir respecto de los avances del arte feminista en el primer mundo con lo que ocurre en la Argentina, es que hay cierta predilección por el arte de la performance como un modo de expresión inmediata a los fines de articular ideas de manera clara y directa. Existen así paralelismos entre el medio elegido por ejemplo, Faith Wilding en la Woman House, Carolee Schneemann en New York y Graciela Carnevale, nuestra Graciela Carnevale, del ciclo de arte experimental de Rosario, por dar solo 3 ejemplos. Un punto de inflexión en la toma de conciencia del desbalance en la representación de artistas hombres y mujeres en el sistema del arte fue el seminal artículo ¿Por qué no han habido grandes mujeres artistas?, de 1970 de Linda Nördling, una experta en arte del siglo XIX que fue seguido por la muestra Women Artists 1550-1950 que Nördling co-curó con la profesora de arte barroco Anne Sutherland Harris en el LACMA de Los Ángeles en 1977.
El argumento principal de Nöchtling fue que durante esos años las mujeres prácticamente no tuvieron acceso a la educación artística. Estos principios de discriminación contra la mujer fueron llevados a un punto más combativo por el colectivo Women Artists in Revolution, quien ese mismo año envió una carta al Museo Whitney preguntando por qué en la exhibición anual de 143 artistas solo 8 eran mujeres y pidiendo que se elevara la representación femenina a un 50%. Ya en 1972 habían emergido iniciativas como Woman House, en la que 3 artistas y 21 participantes del programa de artistas de arte feminista de la Fresno State College colaboraron en una serie de ambientaciones, acciones y performances. Eva Hesse y Louise Bourgeois fueron las heroínas que ese primer feminismo necesitaba. La primera recién tuvo su primer retrospectiva en el Guggenheim en 1970, mientras que la segunda, a pesar de haber comenzado su carrera en 1940, no pudo acceder a los ámbitos de mayor prestigio durante los 50s y los 60s porque su obra era, según sus detractores, demasiado autobiográfica para finalmente conseguir una retrospectiva en el MoMA recién en 1982. Según lo planteado, este tipo de aproximación a la representación de la cuestión femenina pone exclusivo énfasis en la cuestión del cuerpo, tanto por su diferencia natural con el de los hombres, como porque procura especificar un estilo visual que indique una diferencia esencial entre hombres y mujeres. En su texto del catálogo de la muestra Radical Women del 2017, titulado La cuestión iconográfica, Ana María Yunta plantea que en la década del 60 los estereotipos y tabúes sobre el cuerpo que habían sido cristalizados en la historia del arte durante los siglos XIX y XX fueron puestos en cuestión y las artistas comenzaron a usar nuevos materiales, sustancias y lenguajes que postulan, cito a Yunta, la emergencia de un nuevo cuerpo desnaturalizado, despojado de moralidad social y de función biológica, lo que plantea nuevas sensibilidades. Esto pone en evidencia paralelismos sorprendentes entre el arte feminista de América Latina y el norteamericano, a pesar de que entonces el único país que tuvo un movimiento de arte feminista organizado fue México y no hubo en nuestra región nada parecido al Woman House o al Feminist Studio Workshop. Estos paralelismos están posiblemente informados por la emergencia de un debate teórico en torno del pensamiento de Michel Foucault, por ejemplo, en el que se problematiza el cuerpo regulado y monitoreado. Para Yunta, este cambio que el arte feminista promueve es la percepción de un nuevo tipo de cuerpo y en su representación constituye la transformación iconográfica más importante del siglo XX. Aunque luego, en su libro Feminismo y Arte Latinoamericano, modere su aseveración a la segunda mitad del siglo XX. Limitándonos al caso argentino, para Yunta esta revolución iconográfica puede verse en Radical Women, en los modos del autorretrato de, por ejemplo, Limitada, de Marie Orensanz, en donde el artista especifica las limitaciones que la sociedad coloca sobre las mujeres, o el modo en el que el territorio de interrogación entre los géneros de la fotografía y el dibujo son explorados en Sin título, autorretrato con un cuadrado, de 1973, de Liliana Porter. Respecto a esta última obra, mi lectura difiere de la de Yunta, ya que, según entiendo, el verdadero sentido radica en la interposición del cuerpo y la cara en forma de autorretrato a un dibujo minimalista de un cuadrado, colocando a esta obra en el contexto del tipo de debate que artistas como Eva Hesse y Louise Bourgeois planteaban reaccionando contra el modernismo y, en este caso específico, el minimalismo. Yunta incluye en la muestra a un artista cuya obra representa a las masas como el renacer de América Latina, como es el caso de Elda Cerrato, cuya obra no parece responder a los criterios de problematización del cuerpo planteados por la curadora al comienzo de su categorización. Una obra como Sin título de la serie Liliana Maresca con su obra de 1983 parece en cambio encajar perfectamente en la arquitectura conceptual planteada por la autora, en tanto indicador de cuerpos culturalmente determinados. En otras obras como la de Dalila Pusovio, el cuerpo femenino se fragmenta disolviendo la mirada patriarcal a través de la disposición de piezas analógicas del departamento de traumatología de un hospital, o la de la ya mencionada Graciela Carnevale, en donde el cuerpo es problematizado en tanto administrado biopolíticamente.
El caso de Marta Minujín y su Leyendo las noticias es incluido como una exploración del cuerpo a través de su erotismo y de su capacidad de perder el control. La recuperación del control, por su parte, es problematizado en el ya mencionado documental El mundo de la mujer, de 1972, de María Luisa Bemberg. El desnudo frontal como modo de desprecio es un tema, según Junta, en la obra de Marcia Schwartz, y lo roto en Delia Cancela, así como también las investigaciones influidas por el psicoanálisis, como en Marabunta, de 1967, de Narcisa Hirsch. Para Junta, el efecto que tuvo en el arte la representación del cuerpo femenino como campo de batalla es emancipatorio. Sin embargo, al no explorar ese campo de batalla en términos de la generación de una nueva imagen femenina que goza para solo remitirlo, o bien al plano reactivo de la militancia, o bien al desmarcamiento del cuerpo femenino de los mandatos patriarcales, la investigadora pierde la oportunidad de establecer una genealogía que permita ver cómo el arte participó en la conformación de un cuerpo femenino cuyo goce ha sido tan intolerable para el hombre que ha llegado casi a naturalizar el feminicidio. Un ejemplo del desequilibrio que existe en los ejemplos que usa Junta para explorar los cuerpos femeninos como agentes de goce es su selección de obras de Marcia Schwartz para Radical Women. Tanto Las vecinas como el video de Doña Concha muestran en términos del artista a la mujer como última escalera del capitalismo, lo que nos lleva a la cuestión de la imposibilidad de suturar un pensamiento marxista, peronista, de izquierda, con el pensamiento feminista contemporáneo. El otro aspecto que no es ni siquiera considerado por la curadora es el de la relación entre el espectador y el cuerpo del artista a través de los rastros que en este último deja en la manufactura de la obra de arte. Como dije anteriormente, la muestra Radical Women se propuso dar visibilidad a un grupo de artistas cuyo trabajo, dependiendo de las circunstancias culturales, políticas e ideológicas del país, hicieron posible su invisibilidad para finalmente preguntarse cuál fue la naturaleza de su contribución. A primera vista, obras como las de Marta Minujín, Graciela Carnevale o María Luisa Bemberg pueden difícilmente ser pensadas como invisibles desde su creación hasta la fecha. Además, la mayoría de estas artistas no se propusieron ser feministas. Por esto, las inconsistencias puestas en evidencia por la curación de la muestra en el Hammer y en el Brooklyn Museum demandaban de Andrea Junta un análisis más detallado que Su feminismo y arte latinoamericano, el último libro que sacó, prometía efectivizar. Allí la autora insiste una y otra vez en que el cuerpo oprimido produjo un movimiento de liberación para la emancipación de los cuerpos que fueron presentados por esas expresiones artísticas como espacios de expresión de una subjetividad en disidencia. Para reforzar esta idea, Junta cita a Silvia Federici y su fundamental Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación, diciendo: el desarrollo del capitalismo comienza con la guerra contra las mujeres y con el fin de la esclavitud esta lucha se normaliza. Un estado de guerra que no ha sido oficialmente declarado, pero la globalización del capital precisa de la mujer como fuerza de trabajo, que legisla para excluirla de los recursos del abastecimiento provenientes del pequeño cultivo en pos del avance del control de las multinacionales sobre todos los territorios que aumentan la forma de la violencia patriarcal a través de la guerra y la militarización. Para Junta, el mundo del arte es un espejamiento de esto. Si bien ya no podemos afirmar, como lo hacía Linda Nochlin en 1971, que hay menos mujeres que hombres exhibidas en las instituciones del arte porque las mujeres no llegan a la educación artística, ya que hoy hay más hombres que mujeres estudiando arte, lo cierto es que, ya que hay más mujeres que hombres estudiando arte, lo cierto es que las estadísticas muestran que las diferencias siguen existiendo. En 1985, cuando Guerrilla Girls elevaron a la categoría de arte los afiches con los datos de su investigación cuantitativa respecto de las diferencias de representación de hombres y mujeres en el sistema del arte. 30 años más tarde, un artículo de Maura Riley en Art News
del 2015 demuestra que no mucho ha cambiado desde aquella época. El edificio argumentativo de Junta se funda sobre la necesidad de generar estadísticas locales para, a partir de allí, realizar una genealogía de un arte feminista cuyo sentido, aunque Junta diga lo contrario, ya no es la problematización del cuerpo, sino el registro de la militancia feminista. El gran problema de su argumento es que su concepción del cuerpo excluye el concepto de biopolítica, o dicho de otro modo, la captura del cuerpo dentro de un sistema de producción neoliberal que busca captar y disciplinar el deseo, un cuerpo que goza frente a un cuerpo automatizado a los fines de la optimización de la eficiencia del mercado. Por esto, sorprende que no haya elegido a Graciela Carnevale como punto de partida de una problematización del cuerpo no como actor en el conflicto social, sino en sí mismo como campo de batalla. Por FM Plaza 92.1. Bueno, le damos la bienvenida a Andrea Giunta, historiadora, curadora. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Marines? Bien, siempre es un gusto hablar con vos. Y bueno, este es el último programa y me parece muy, muy interesante cerrarlo con una nota contigo y sobre este tema, que es el tema del compromiso artístico feminista que surgió hace muy poquito. Y empezamos a recibir, anuncios de premios, de reconocimientos que se estaban otorgando y que daban cuenta de lo mismo que nosotros estábamos diciendo, digamos, ¿no? De una desrepresentación de las mujeres. Y bueno, confrontados ahí hicimos como una intervención con sello que, bueno, por un lado tiene un aspecto polémico porque expone con mucha evidencia, ¿no? A la institución que no está manejando criterios equitativos. Por eso, bueno, en un momento decidimos que ya había sido suficiente, porque si no nos convertíamos como una especie de árbitros, ¿no? De toda la situación, y más que nada la intención era llamar la atención a fin de año con varias cosas que aparecieron, y creo que me parece que la verdad es que yo cuando me refiero a estas cuestiones no me gusta acusar. Digamos, yo no acuso a sujetos ni a instituciones. A mí lo que más me interesa es llamar la atención sobre la naturalización que nosotros tenemos de criterios que responden a una sociedad patriarcal y que asumimos y que aplicamos sin darnos cuenta. Claro. Entonces, más que una acusación, es una invitación a decir, bueno, ¿hasta qué punto yo estoy siendo un eco de un statu quo? Y hasta qué punto yo quiero romper con ese statu quo. Y es una invitación a que todos los que participamos de este mundo del arte seamos, digamos, sujetos activos. Fue entre el 2016 y el 2017 cuando Junta, conjuntamente con Belén Coluccio, se abocaron a crear un cuerpo de datos que permitiera visibilizar los niveles de desigualdad del arte argentino. Para ello se focalizaron en los premios del Salón Nacional, que se entregan anualmente a los diferentes medios artísticos para llegar a la conclusión de que el único medio en el que se han premiado a más mujeres que hombres es el textil, seguido por las instalaciones y medios alternativos. Luego, en sentido decreciente, tenemos cerámica, grabado, fotografía, dibujo, escultura y pintura, que resultó ser un medio prácticamente dominado por los hombres, a pesar de que en el 2013 el mismo fuera otorgado a Marcia Schwartz. Si bien inmediatamente después Junta menciona con tono periodístico que en el 2018 Orlibensacar planifica un ciclo completo de conferencias sobre feminismo, no provee información alguna del mercado de arte ni de los precios que esa galería creada y liderada por mujeres asigna a los diferentes sexos. Las limitaciones que su propio sistema de relaciones con el mercado postulan se hacen evidente cuando transforma un par de artículos de La Nación en un, y la cito a Junta, en un avance en el modo en el que los medios informan sobre la escasa representación de artistas mujeres en la consagración del salón.
Sorprendentemente, Junta se refiere a 2 artículos de María Paula Zacarías, cuya carrera en dicho diario es una confirmación de las estructuras patriarcales y se tiene en cuenta que sus primeros pasos fueron dados en el suplemento de moda del mismo. Al adoptar este tono periodístico y rehusarse a efectuar un microanálisis, Junta no percibe que la actitud de Besacar y de Zacarías podrían fácilmente ser una oportunista adaptación a los requerimientos del mercado en años del ni una menos. Confundir ese voluntarismo con la militancia es un serio problema de su argumento. Asimismo, agrega como datos la poca representación de obras de mujeres en el renovado guión museográfico del Museo Nacional de Bellas Artes, diseñado por Roberto Amigo. Llama la atención sobre el cambio de opinión respecto de la cuestión feminista de la directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Norton, y felicita al ex curador en jefe del Malva, Agustín Pérez Rubio, por su decisión de mostrar más mujeres. Sin embargo, si nos guiamos por la proporción de directoras mujeres de museos, galerías e instituciones culturales, no creo equivocarme al decir que estas son mayoría. Por lo que el problema podría no radicar en la proporción en términos cuantitativos, sino en las dificultades para que determinadas voces disidentes accedan a esos lugares de poder. Sin ir más lejos, la muestra Historia de 2 mundos en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dirigido por Victoria Norton, que fuera inaugurada en julio del 2018 en el renovado edificio y curada por Javier Villa y Klaus Görner del Museo de Frankfurt, no hace otra cosa que confirmar el canon modernista puesto en cuestión por el arte feminista. Es por esto que la proporción de hombres y mujeres en las instituciones de arte no constituyen un snapshot de la estructura de poder. Entender esas estadísticas como un reflejo de la realidad es un error. Desde el punto de vista de su enfoque sociologista, decir que hay algunas mujeres, como Norton, que funcionan patriarcalmente es también insuficiente si no se desarma el punto y se avanza en un microanálisis de esa estructura patriarcal. La decisión de usar casi exclusivamente, sin embargo, las cifras del Salón Nacional para demostrar lo obvio, puede estar vinculado con el modo en el que Junta lo califica como el único espacio en el que el medio artístico argentino, iguala a los artistas con cualquier trabajador, dándoles una pensión vitalicia que empiezan a cobrar a partir de los 60 años. Esto, según la investigadora, es importante en un mercado tan limitado. Al concebir el premio del Salón Nacional como un reconocimiento selectivo al trabajador artístico, el argumento de Junta produce un desplazamiento que vale la pena analizar, ya que su constante oscilación entre el discurso académico y la militancia política acaban enredándola en lo que podremos considerar como el problema fundamental que existe entre el peronismo y el arte. El peronismo es absolutamente incompatible con el feminismo. Y la figura de Eva Perón es una posición de válvula de escape, ya que en el peronismo lo único que hay es rama femenina, y las mujeres llegan a la conducción y al nivel dirigencial por ser esposas de. No hay autonomía, hay patriarcado. Por esto, querer adoptar una perspectiva nacional popular peronista de izquierda compatibilizada con una lectura progresista del feminismo es un oxímoron. Si bien en ese mismo capítulo Junta especifica que las iniciativas artísticas feministas en América Latina fueron frenadas porque las formaciones de izquierda entendían que la militancia feminista debilitaba el frente y porque las dictaduras ejercían una represión violenta, su argumento queda atrapado entre la noción del mercado como irrelevante y del Estado keynesiano como proveedor de igualdades y desigualdades a través de la asignación del reconocimiento del trabajador del arte, en el Salón Nacional, por supuesto. Nada dice Junta del mecanismo de asignación del Premio Nacional, como basado en un esquema distributivo cartelizado en el que un grupo decide repartírselo sin ningún criterio objetivo. Adoptando un pensamiento análogo al de Cristina Kirchner y a la asignación de, por dar solo un ejemplo, pensiones para las amas de casa, Andrea Junta enuncia la autonomía del cuerpo para no mencionar la cuestión del goce y limitarse una y otra vez a vincular el cuerpo con el disciplinamiento del trabajo como logro feminista.
La cuestión del criterio objetivo nos lleva al otro tema, que es la calidad de la obra de arte, que Junta, siguiendo a Nelly Richard, identifica como un ideologema, o sea, un instrumento mediante el cual se reafirma la jerarquía patriarcal reinante, ya que la calidad siempre es proclamada desde el lugar del modernismo y la comparación con el arte canónico de los hombres. Sin embargo, el peligro que este enfoque plantea es reducir el arte al biografismo o al sociologismo. El modo en el que descarta la cuestión de la calidad como instrumento ideológico de dominación, sin ahondar en la relación entre la esfera de la estética y el mundo del arte, provoca una disociación entre el mero registro militante y la expresión visual de una alternativa crítica al modelo hegemónico. El sociologismo de la aproximación de Junta la lleva a que el primer ejemplo de obra analizada sea el de María Luisa Bemberg a partir de dos documentales declarativos, como lo fueron El mundo de la mujer, de 1972, y Juguetes, de 1978, que nada tienen que ver con el tipo de obra que el patriarcalismo de la institución del arte, que, según Junta, discrimina. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así la bandera, hacen así me gusta a mí. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Maestra. ¿Vos? Maestra. Médica o psicóloga. ¿Qué vas a hacer? Veterinario. Pastor. Maestra. Bueno, polite, deporte. Aeronáutico. Maestra jardinera. Físico nuclear. Yo, técnico electrónico. Ejecutivo. Capitán del barco. Piloto instructor. Tenista. Es indudable que estos documentales captaron la atención de la investigadora porque esbozan una sociología, lo que también los hace artísticamente estériles. Si se los compara con Miss Mary, por ejemplo, de 1986, en tanto es una película en donde el argumento feminista de Bemberg puede ser mejor leído. Es una película autobiográfica donde ella analiza su privilegio de clase, la formación del gusto y las locas, las adúlteras, las lesbianas, en un contexto estético, o mejor dicho, de generación real de un cuerpo que goza. Es aquí donde se percibe la dificultad de Junta para, por un lado, ilustrar su argumento con un tipo de obra que ejemplifique el rol emancipativo del nuevo cuerpo femenino, por un lado, y por el otro, que registre los avances en el movimiento feminista argentino, que en el caso de María Luisa Bemberg tuvo su origen en las primeras reuniones de la Unión Feminista Argentina en el Café Tortoni, en la que participaban Leonor Calvera, Alicia D'Amico, Sarita Torres, Marta Migueles, Gabriela Roncoroni e Hilda Rice. Si bien se me podría contraargumentar que María Luisa Bemberg se vinculó con la institución del arte a través de su coleccionismo, al punto de que una de las más importantes donaciones al Museo de Bellas Artes fue la de su colección, también es cierto que ella encarna una gran contradicción, ya que como coleccionista no coleccionaba mujeres. Su gusto como coleccionista respondía a su gusto de clase y no a su rol feminista. María Luisa Bemberg era feminista para la declaración pública, pero dentro de la institución artística fue funcional al patriarcado y a la perpetuación del sistema jerárquico patriarcal. En Masculino Femenino, Nelly Richard dice, y estoy citando a Nelly Richard, no parece convincente establecer diferencias a partir de una autoría sexuada. El discurso feminista expande sus posibilidades cuando se convierte en un instrumento de análisis no necesariamente utilizado por mujeres y no exclusivamente centrado en el análisis de la problemática feminista. El concepto de género permite señalar las construcciones culturales, la creación social de ideas sobre roles de la mujer y del hombre. El discurso feminista se potencia cuando se extiende su abanico crítico, cuando se acciona como forma de poner en evidencia el funcionamiento del poder y sus múltiples estrategias. Desde este punto de vista, el problema no pasa tanto por la diferenciación sexual, sino por la crítica. Y acá vuelvo a hablar yo.
Realmente sorprende que Junta cite este párrafo cuando la construcción del edificio argumentativo está basado en la sexualización de la diferencia entre masculino y femenino, al punto de reservar para la mujer el lugar de la débil que protesta, cuando el cuerpo que goza es agente de un tipo de resistencia mucho más poderosa que evidentemente resulta insoportable para el hombre, quien llega al punto de pretender su exterminio. A medio camino entre el voluntarismo, la sociología, la opinión, la denuncia para el autoposicionamiento, demuestra que el argumento de Andrea Junta no ha alcanzado el grado de sofisticación que el debate de Ni Una Menos en nuestro país y en la región. Y es por esto que, si bien el esfuerzo de Radical Women crea un archivo interesante, su posterior explicación en su libro Feminismo y Arte Latinoamericano no queda de ninguna manera como la punta de lanza de un arte feminista, dejando la puerta abierta para nuevos y mejores análisis. Nos vemos la próxima.